Buenas tardes, qué bueno que están ahí, que han estado esperando. Disculpen el retraso técnico, pero ya estamos aquí para realizar otra actividad educativa en el marco, pues, de la campaña sobre salud mental. Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Así que gracias por acompañarnos, como siempre, personas asiduas a este espacio, a las cuales agradecemos de manera especial, y también a las personas que se conectan por primera vez. Estamos en estas actividades trabajando a favor de la prevención en salud mental. Y un elemento para la salud mental en República Dominicana es el tema de la convivencia. Yo creo que las personas aquí que son de República Dominicana y sobre todo son de Santo Domingo, pues han visto cómo cada vez somos más intolerantes, cada vez hay más dificultades. Ustedes saben muchas historias de personas que han perdido la vida, que han matado a otros solo porque no pudieron tener una comunicación adecuada de un tema de convivencia, o sea, tan específico como por ejemplo la basura, que el vecino me pone la basura en el lado. Entonces eso dificulta pues la convivencia aquí en nuestro país. Las limitaciones de los servicios, en el tránsito, ya todos sabemos y todas aquí cómo en el tránsito se manifiesta esa violencia, todo el mundo quiere estar delante. Si me rayan el carro por la intolerancia, me lleva a agredir a alguien y hemos tenido varias tragedias por esto, por la falta de tolerancia. Entonces, por eso quisimos trabajar este tema. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo nos podemos comprometer los que estamos aquí? Y si son de otro país, pues también en su lugar, en su espacio, para que podamos tener una convivencia sana, que es un elemento fundamental para la salud mental. Y nos acompaña el doctor Luis Vergés, un aliado de Casa Abierta, parte de la institución, doctor en psicología y ciencias de la salud, que ya conocemos, una persona que vive siempre pues aportando a la prevención y al abordaje de la salud mental. Es una persona que tiene, le podemos pedir a Luis cualquier tema vinculado a la salud mental y Luis Vergés de una vez, no hay problema, lo prepara, busca, porque es una persona que se dedica mucho tiempo a estudiar, a ver los avances científicos que hay en el tema de la salud, a leer, como todo un profesional debe hacer, ¿verdad? Un profesional de la salud para mantenerse actualizado de las nuevas estrategias, los cambios que va dando la sociedad y cómo desde la psicología podemos aportar para tener una sociedad mejor. Así que sin más preámbulo, gracias a Luis porque sabemos que era una persona muy ocupada, tiene muchos compromisos y saca este espacio para Casa Abierta, para este grupo que aquí te está esperando y las personas que luego van a verte en el canal de YouTube de Casa Abierta. Bienvenido. Bien, gracias, Teresa Dames. Buenas noches y agradezco la participación de todas y todos ustedes que también sacan espacio para compartir este tema. Y pienso que mejor momento no podía ser porque a diario seguimos observando las consecuencias de esta crisis de convivencia ciudadana. Así la llamo yo, es una crisis de convivencia ciudadana que nosotros tenemos. No creo que sea algo inherente al dominicano y los dominicanas, como algunos han estado diciendo, sino más bien es un proceso crítico que va muy articulado también con otros procesos que se viven en otras partes del mundo y que marca un aguzado deterioro en nuestro país. Pero bien, como decía alguien en una ocasión, si no nos gusta algo, cambiémoslo, y si no lo podemos cambiar, por lo menos cambiemos de actitud. Y sé que con los brazos cruzados nada más no lo vamos a lograr.
Yo estuve consultando estadísticas sobre este tema y la verdad que es impresionante las mismas estadísticas que ofrecen los organismos de seguridad del Estado, que ustedes saben acusan con mucha frecuencia un sesgo, porque no siempre se comparten los datos tal y cuales son. No obstante eso, ya está consensuado el tema de que el 60% aproximadamente de todos los casos de criminalidad que ocurren en el país pertenecen a este rubro, los llamados casos por conflictos ciudadanos, o lo que se llaman crímenes por convivencia. Así aparece rotulado en lo que son las páginas de seguridad. Ustedes saben que ahora tenemos los observatorios de seguridad ciudadana, que eso es un aporte muy importante que República Dominicana tiene a manera de manejo estadístico. Y ese por ciento es la verdad que asombroso, pero mucho más preocupante, porque dentro de ese rubro de crímenes por razones de convivencia, pues abarca todas estas dinámicas a las que se refería Teresa Dames. Gente que pierde la vida después de una discusión que comenzó de una manera simple y fue escalando hasta que llegó a un grado que le costó la vida a una persona, la orfandad a 6, 7 muchachos y la cárcel al asesino, a la persona que en este caso comete el crimen. Y al final usted ve una sociedad en luto, porque a veces cuando ocurren estas acciones criminales, pensamos que solo los afectados son quienes ya no viven porque fueron asesinados o quien comete el crimen porque va a la cárcel. No, hay otros fenómenos más que se van a ir arrastrando como parte de esta cadena de desgracia que se va empujando por las mismas dinámicas que se crean ya en los niños sin hogares, niños que quedan totalmente y niñas desvinculados de lo que es su familia de origen, que queda destrozada por esta razón. Están también los fenómenos de traumas vicarios. El trauma vicario es un concepto que se utiliza para referirnos a esos traumas que nosotros vivimos sin ser las víctimas directas y ni siquiera ser víctimas secundarias, sino que por observación usted también puede ser una víctima y a eso se llama trauma vicario. Por ejemplo, cuando alguien presencia que se cometió un crimen, por eso se recomienda tanto que tengamos cuidado con la forma como nos exponemos ante las imágenes perturbadoras que se difunden a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación, porque los efectos, las secuelas son muy parecidas a las que viven las personas que de forma directa o indirecta pues reciben el daño. Eh, Gente que dura muchos días sin poder dormir bien o conciliar el sueño, que se les quita el deseo de comer. Y usted dirá, pero ¿cómo le puede pasar eso a un ciudadano o ciudadana que no fue la que perpetró el hecho, la que lo recibió de forma directa? Bueno, pues así funciona la psicología humana y como estamos hablando de salud mental, pues la salud mental hay que protegerla. Y una de las formas de protegerla es hablando abiertamente de estos temas. Eh, Fuera de ese dato que les acabo de compartir, de ese 60%, pues sería interesante que nos preguntemos de dónde emerge todo esto, o sea, de dónde vienen estos procesos críticos de convivencia. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado dentro de lo que pudiera ser un reto de sana convivencia? ¿Y cuál es el papel que tenemos nosotros y nosotras como ciudadanía? Pues resulta que si hablamos de una mala convivencia ciudadana, tenemos que irnos a las instituciones socializadoras primarias.
porque la mala convivencia no es más que un repertorio de comportamiento mal utilizado. Concretamente, la mala convivencia o la crisis de convivencia, como yo prefiero llamarle, no es más que una carencia de un repertorio prosocial. ¿Qué es un repertorio prosocial? Es el sinnúmero de comportamientos que tienen los ciudadanos para poner al servicio de las mejores causas de la sociedad. En otras palabras, hay valores y principios que son eternos, que no han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad y nunca cambiarán, porque esos son los principios que preservan los aspectos fundamentales y esenciales de convivencia en la humanidad. Esos principios son la libertad, ese principio tiene que ver con la justicia y ese principio tiene que ver con el bienestar. Fíjense ustedes que todo lo que hacemos para preservar y llevar a la práctica esos principios, esas acciones terminan dentro de la categoría de acciones valiosas. Usted me dirá, pero bueno, Duarte hizo muchas cosas en nombre de la libertad, en nombre de la justicia, en nombre del bienestar. Sin embargo, hoy estamos muy mal. Hoy ni tenemos el bienestar, ni tenemos una sociedad todo lo justo que quisiéramos, ni mucho menos una sociedad todo lo libre que tal vez nosotros aspiraríamos. Pudiéramos entonces decir que por todo eso las acciones de Duarte no sirvieron. Pues obviamente eso sería ilógico, irracional y carente de todo sentido. O sea, una acción no pierde su significado, no pierde su valor porque no hayamos obtenido el resultado. Esto es importante que se sepa. Si la acción es prosocial, siempre será valiosa. El problema que estamos teniendo hoy es que muchas personas solo ven sus acciones como valiosas cuando consiguen algo, cuando logran algo concreto. Y si ese algo en concreto no se tiene, entonces la gente cree que no obtuvo. Perdón, hay un micrófono abierto. Entonces, la persona piensa que si no consigue algo en concreto, es mejor no intentar hacer nada, aunque hacer algo sea prosocial. Pues le comento que todo lo que sea prosocial siempre será valioso, aunque no logremos nada en ese momento. Lamentablemente, muchas personas no han asimilado eso. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué ahora no lo asimilan y antes sí lo asimilábamos? Pues fíjense que sí, la familia tradicional, uno de los valores que transmitía era la generatividad. ¿Qué es la generatividad? La generatividad no es solo un valor que entra dentro de la transversalidad que yo acabo de mencionar para promover el bienestar, para promover la justicia y promover las libertades. Es que este concepto, la generatividad, tiene un asiento muy importante en la psicología. Sobre todo lo planteó por primera vez Erik Erikson. Erik Erikson, el autor de la teoría del desarrollo psicosocial de la personalidad, planteaba que uno de los componentes fundamentales del desarrollo sano de un ser humano es que cuando llegue a la adultez sea generativo. Generativo significa que usted no solo se preocupa por preservar la generación actual. Generativo significa que usted invierte en su generación actual para garantizar que la generación que sigue pues también se beneficie del esfuerzo y los logros que usted obtuvo en su generación anterior. Eso significa ser generativo. Ese contenido se ha ido perdiendo y se ha ido perdiendo por muchas razones. Ustedes saben que primero vinieron las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales desarraigaron las costumbres primarias de los pueblos porque por un asunto de subsistencia,
los padres tenían que emigrar con los hijos a las grandes ciudades, a las grandes urbes. Se fue desarraigando la cultura urbana, que tenía predominantemente una familia extendida, donde los valores se transmitían de generación en generación. Cuando comienza ese fenómeno, entonces vamos perdiendo lo que se llama la cohesión familiar, y con el tiempo se fue perdiendo la cohesión social. Y al perderse la cohesión social, se afectó el sentido de continuidad transgeneracional. No sé si estoy siendo muy teórico. Si no se entiende algo, me interrumpen y me preguntan. Lo que pasa es que esta plataforma teórica, como decía Teresa, es válida desde el punto de vista de la ciencia para nosotros entender en qué momento se nos fue perdiendo el concepto de sana convivencia. El concepto de sana convivencia siempre ha ido ligado al sentido de pertenencia, siempre ha ido ligado al tema de las normas, al tema de la regulación social, al tema de la integración social. Lamentablemente, con todos estos procesos que recibieron el nombre de avance, de desarrollo, por un lado realmente lo fueron: desarrollo tecnológico, revolución digital, ahora se habla de la globalización y todos estos fenómenos que tenemos en las redes digitales y demás. Todo eso está muy bien, pero ¿qué pasó? Que lo otro no se tomó en cuenta. Y al no tomarse en cuenta, fíjense ahora lo que nosotros tenemos. Ha ido cambiando la sociedad hasta el punto de que el tener comenzó a ocupar un lugar por encima del ser. En las familias tradicionales era lo contrario. Fíjense que el ser ocupaba el centro de todo y todo giraba bajo la premisa humanista de beneficiar al ser, pero el ser como un todo integral. Ahora no. Ahora se vale por lo que uno hace, se vale por lo que uno tiene, se vale por lo que se logra. Y eso que antes llamábamos en psicología la aceptación positiva incondicional se ha ido perdiendo y afecta también la empatía. Y aquí me detengo brevemente porque la empatía no es necesariamente un concepto de la psicología individual, viéndola desde el punto de vista individual. No, la empatía es un concepto de la psicología social. Y es un concepto de la psicología social porque si bien es cierto que hay personas que individualmente tienen más elementos empáticos que otras, lo cierto es que la empatía termina siendo una conquista social, porque es lo que yo siento sobre la base de ponerme en la posición del otro. Así que el concepto de empatía no tendría sentido si no tiene un contexto interpersonal. Lamentablemente, a medida que ha ido cambiando la sociedad, a medida que se ha ido fortaleciendo, robusteciendo, o se han ido robusteciendo los diferentes pilares de lo que hoy llamamos la globalización, en esa misma medida, pues se ha ido escindiendo el ser humano en términos de su complejidad, en términos de su sentido de pertenencia. Ahora se ve, y ustedes lo ven incluso en la narrativa sociocultural, por la mejoría hasta casa dejaría, y hay un sinnúmero de frases que influyen para estimular que nos alejemos de nuestras verdaderas raíces primarias. Y obviamente eso va generando un problema de cohesión social. Usted lo ve en los barrios, por decirle algo. Yo que me duré 36 años viviendo en Simón Bolívar, yo nunca me voy a olvidar de lo que fue mi concepción barrial, que estaba fuertemente vinculado a la mangulina, al merengue, a las poesías patrióticas, pero eso de un momento a otro comenzó a desincentivarse. Usted entonces comenzó a darse cuenta que todos los vecinos que usted tenía al frente o murieron o se mudaron, y comenzaron a llegar personas que ahora usted no conoce, pero con unos hábitos, unas costumbres que tampoco usted comparte. Entonces todo eso va generando
un clima que recibe el nombre de problemas de cohesión social. La presencia de la variable de falta de cohesión social, empobrecimiento del sentido de pertenencia, aumento del individualismo y la supremacía del tener por encima del ser son para mí los pilares de la crisis de convivencia que hoy tenemos. A eso agréguenle que desde el punto de vista político, nosotros tenemos un sistema totalmente adversarial que divide el país en función de la calidad de gente a partir del partido a que pertenece. Tú o eres de lo mío o eres de lo malo, y los malos son los otros. Y lo primero que la gente te pregunta es o por quién tú votaste o por quién tú simpatizas. Y si tú no simpatizas por el mío, entonces tú eres de los malos. Entonces ya estamos dividiendo a los dominicanos de esa manera tan polarizada. Y si hay algo que se ha demostrado en ciencias sociales, es que las polaridades terminan afectando la identidad de los pueblos y sobre todo influyen para que las personas se vean con una mirada antagónica, con dudas, con sospechas. Y esa parte es fundamental también. Tenemos un modelo adversarial en lo político, tenemos un modelo adversarial en lo laboral. Fíjense que en muchos trabajos parecería que la gente no son compañeros de trabajo, parecería que son rivales que están luchando por posiciones, por prebendas y demás. Y ese modelo adversarial, lamentablemente, lo tenemos en la familia y lo tenemos en la comunidad. Recuerden que la familia es el espacio primario de socialización, y en ese espacio primario de socialización, pues también se educa el individualismo, la falta de pertenencia y la ausencia de conductas prosociales, que es el eje en torno al cual yo he querido girar esta conversación. La comunidad, que ustedes saben que es el espacio más cercano, integrado por personas no conectadas primariamente como lo que tenemos en familia, pero es el espacio más cercano, es un espacio de gran influencia para nosotros también. Y en la comunidad nos encontramos con las iglesias, pero en la comunidad nos encontramos con la escuela. La escuela es un espacio de socialización fundamental. Ahí está la figura de autoridad del maestro, ahí están los grupos de iguales que son determinantes en la manera como nosotros aprendemos a ver la vida. Es ahí donde aprendemos a colaborar, aprendemos a competir, aprendemos una visión de mundo que nos pone en contacto con los valores socioculturales que predominan, que dicho sea de paso, ahora tenemos una dispersión en esos aprendizajes, porque muchas veces usted ve que lo que enseñan en la casa no es lo que enseñan en la escuela, y lo que enseñan en la escuela es lo que refutan en los medios de comunicación. Entonces, toda esta dispersión influye también de manera indirecta para desarraigar cada vez más ese sentido de cohesión social que influye en la crisis de convivencia ciudadana que tenemos. Bueno, hasta ahí vamos con tres conceptos fundamentales. El de integración social, eso no es mío, eso viene de Emile Durkheim, fue el primero que habló a manera de ayudarnos a entender cómo funciona la sociedad. Él planteaba dos variables, la integración social y la regulación social. En la integración social es que entran ya el sentido de pertenencia y la tendencia al individualismo y el aislamiento. Y en la regulación social, ahí es donde se plantea el tema de las normas sociales. Y aquí voy a hablar de un concepto al que se refirió él, el de la anomia social. Y ese sí que es preocupante, porque anomia social significa vivir sin normas, vivir sin reglas. Imagínese usted. Y cada vez que se debilitan los valores prosociales y la gente se burla con más frecuencia de esos principios a los que yo me refería, esos principios de justicia, de libertad y de bienestar,
pues más predominan los valores antisociales. Y ahí usted va a tener presente lo de la anomia social. En respuesta a este concepto que introdujo Emile Durkheim, ya otros autores, incluyendo discípulos de él, explicaron de dónde venía la anomia social. Cohen, por decir algo, que fue uno de sus discípulos, decía que cuando hay una contradicción entre los medios y los fines, y usted tiene una sociedad que le invita a poseer bienes, que le invita a tener muchas propiedades, que le invita a disfrutar de un estilo de vida que no se corresponde con sus posibilidades, entonces se da una discrepancia entre los medios y los fines. Y cuando se da esa contradicción entre lo que yo quiero tener y los métodos que yo puedo lograr para obtenerlo, pues ahí comienza la posibilidad de que la anomia social aparezca. Por eso se hablaba que incluso hay diferentes formas ante las cuales las personas se acercan al logro de sus fines. Fíjense que una de las propuestas que hacían estos sociólogos clásicos es que hay personas que son tradicionales, ¿verdad? Les llamaban también convencionales. Los convencionales somos ustedes y yo, que creemos en los medios y creemos en los fines. Es decir, si nosotros queremos tener dinero, entendemos que el fin es ir a una universidad. Perdón, si el fin es que tener dinero, entonces el medio tiene que ser ir primero a una universidad, estudiar, capacitarnos, luego conseguir un trabajo o emprender un proyecto y finalmente ganamos dinero. Eso es lo que hacemos los convencionales. Pero están los innovadores. Los innovadores son los que te aceptan el fin. El fin es tener dinero, pero no te aceptan el medio. Entonces ahí entran los que de una u otra manera pues buscan cualquier salida, aunque sea ilegal, para obtener el fin. Lamentablemente, eso que predijeron estos autores clásicos lo estamos viviendo. Hay gente que dice, bueno, este es el fin y eso yo lo consigo haciendo lo que sea. Y lamentablemente esa es una mirada que nosotros la tenemos muy posicionada en los tiempos actuales y afecta a la convivencia. Afecta a la convivencia porque los que somos convencionales, que entendemos que las cosas deben seguir como deben seguir, terminamos siendo carnadas de estas personas que entienden que lo único que tienen que buscar es el fin, no importa utilizando cualquier medio. Entonces, por eso usted ve que en unas elecciones se compran votos, se cambian por un picapollo, cosas por el estilo, y no pasa nada. Esa gente no sienten remordimiento, no sienten culpa, porque creen que eso es lo normal. Y cada vez eso se está llevando de esa manera. Se siguen normalizando una serie de patrones que desafían por completo la convencionalidad a que nosotros nos acostumbramos. Bueno, ya los aislacionistas son los que ni aceptan el medio ni aceptan el fin y al final terminan aislándose, como por ejemplo los consumidores de drogas, la gente que cae en cualquier otro tipo de adicción como una forma de salirse de la vida, los que tienden al suicidio. Tenemos ese tipo de patrón que también afecta la convivencia, porque no dejan de ser conductas también suicidas en este caso, que son conductas autolesivas. Así que tenemos esas personas, los que aceptan el medio y no aceptan el fin, los que aceptan el fin y no aceptan el medio. Estamos los que aceptamos las dos cosas y estamos los que no aceptan nada. Entonces, imagínese usted, lamentablemente quienes nos están ganando la batalla hoy día son
lo que aceptan el fin, pero no aceptan el medio. Y mientras la batalla la sigan ganando esas personas, porque se debilita nuestra sociedad y vamos carenciándonos cada vez más de un sistema de reglas y de normas para dar respuestas oportunas a todas esas tentativas, pues los retos de convivencia serán cada vez mayores. Fuera de esa disquisición sociológica, yo quisiera agregar también algunas categorías psicológicas que agregan algo de elemento incendiario a los componentes que hoy tenemos. Una de ellas es el estrés. Sin duda alguna, los factores asociados al estrés son corresponsables prácticamente del 75% del agravamiento de muchas condiciones que tenemos hoy día. Por estrés vamos a entender toda esa presión externa o interna que siente una persona al momento de desbordar su posibilidad de darle respuesta. Y ya se sabe desde el punto de vista biomédico y desde el punto de vista psicológico también que las personas bajo los efectos negativos del estrés van empobreciendo su capacidad para responder ante ciertos estímulos. Teresa Dames hablaba de lo que pasa en las calles, de lo que pasa con el tránsito. Bueno, ya el tránsito es percibido por la mayor parte de la ciudadanía como un estímulo aversivo. Y un estímulo aversivo significa algo que usted quiere evitar, algo que usted percibe como desagradable, algo con lo que usted no quiere conectar. Entonces ya cuando vamos predispuestos y ocurre cualquier cosa en una situación donde hemos acumulado mucho estrés, pues sin duda alguna que la vocación de respuesta no es del todo eficiente. Ojo, eso no quiere decir que este sea el único factor, ni mucho menos el responsable de la crisis de convivencia que tenemos. Ya ustedes vieron la raíz de dónde viene, solo que se van sumando factores y los factores aquí no son suma mecánica, sino que son una sinergia, son dinámicos. Y al ser dinámicos, uno puede potenciar de gran forma a los demás. Así que por ese lado tienen ustedes ya una primera variable de carácter, por decirlo de alguna manera, psicosocial. Otra variable es la regulación emocional. Por lo regular, las emociones han sido muy desacreditadas. De hecho, nunca antes habíamos tenido tantas ofertas para ofrecer cursos de manejo de emociones, control de emociones, y han saturado las redes sociales hablando de emociones. Esto naturalmente fue un sesgo, y tengo que decirlo así, porque tengo mi crítica muy fuerte hacia esto, un sesgo que se popularizó a partir de mediados de los años 90, cuando se publicó el famoso libro de Goleman de inteligencia emocional. Entonces, la gente interpretó a partir de ese libro de que las emociones son la culpable de todo y que entrenando a la gente a manejar sus emociones ya nosotros resolvemos todos los problemas. Y nada más falso que eso. Las emociones no son el villano que muchas veces pintan. Las emociones son recursos que los seres humanos tenemos y esos recursos son parte del sistema neuroemocional que tenemos en las personas y es muy necesario. Todo el mundo se pone triste, todo el mundo se siente miedo en algún momento, la gente se enoja, todas esas son emociones. A mí a veces me preocupa cuando alguien propone enfrentar la violencia saliendo a la calle a dar cursos de manejo del enojo, como que controlando el enojo ya resolvemos el problema de la violencia. Y no nos damos cuenta que detrás de la violencia hay otros factores, como por ejemplo la necesidad de poder, de control,
las carencias socioafectivas que tienen ciertos seres humanos y usan la violencia como un mecanismo de compensación, la violencia como instrumento al servicio de los logros de fines que tienen ciertas personas. Fíjense cómo hay incluso negocios que se estructuran en torno a la violencia, cuya regla fundamental eh, para usted permanecer es que use la violencia. O sea que eso no es un concepto tan simple como para usted erradicarlo dándole 3 tecniquitas a la gente para que maneje su enojo. Entonces, cuidado con ese sesgo, porque sé que estoy hablando con un público muy especial y no podemos seguir arraigando esto. El tema de la convivencia ciudadana también se afecta por los pensamientos hostiles. Cuando hablo de pensamientos hostiles, me refiero a esa tendencia que tienen algunas personas a sesgar la realidad que viven. El sesgo, para que tengan una idea, que sé que puede ser un concepto quizás un poco enrarecido para algunos, es una distorsión de la realidad a partir del pensamiento. Es como cuando alguien hace algo y yo interpreto eso que esa persona hace de forma negativa y le atribuyo a esa persona una intención que la persona no tiene. Miren, por ejemplo, en las calles, los sesgos hostiles influyen más en los crímenes que se cometen en accidentes de tránsito que cualquier otra variable. Porque por lo regular, el que tiene pensamientos hostiles piensa que el otro lo chocó de maldad. ¿Mm? Y como me chocó de maldad, él me la va a pagar. Entonces, esos son los llamados pensamientos hostiles. Como me hizo algo, yo tengo que hacerle algo. Y yo no voy a permitir que este se salga con la suya. Bueno, pues los pensamientos hostiles se alimentan del individualismo, se alimentan de la ausencia de conductas prosociales, se alimentan de la mirada que uno va aprendiendo por imitación, de los mismos entornos familiares donde somos educados, de los mismos procesos que vivimos en la forma como vemos que la gente maneja los conflictos en el hogar. Y ahí viene también el fenómeno de la desregulación emocional. Recientemente salió una investigación que confirmó que el mecanismo más determinante en que las personas no regulen bien sus emociones y que con mucha frecuencia se dejan desbordar por ellas, bien sea por el miedo, por el enojo, la tristeza y demás, es el modelamiento de las figuras cuidadoras. Es que desde niño vamos internalizando, observando a las figuras cuidadoras, la forma como manejan sus emociones y la manera como la expresan ante los demás. Y esto va alimentando ese repertorio que luego usamos de manera automática. Lo que quiere decir que ahí hay una clave muy interesante para nosotros, así como ya sabemos esto, podemos aspirar a que las reglas de convivencia ciudadana y estos problemas de convivencia social que tenemos podamos prevenirlo desde el hogar. Y ahí entra el primer desafío. El primer desafío que yo planteo, se lo planteo a la familia. Y se lo planteo a la familia porque independientemente de que la sociedad y el mundo han tenido cambios, transformaciones importantes, la familia sigue siendo una institución fuerte. La familia sigue teniendo los principales influencers, independientemente de que creamos lo contrario, porque no, nuestros padres quizás no andan figureando tanto como algunos de los que están en las redes sociales y demás. Los influencers más importantes siguen estando en el hogar, porque todas las premisas comportamentales que ocurren ahí se transmiten sin hablar. El solo hecho de hacer ya es una forma de educar. Entonces, ese es el primer gran desafío. Hay un reto de autorregulación que tiene un llamado para que no reaccionemos, sino que respondamos.
Estos dos conceptos son muy diferentes. Una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. El que reacciona no está dando tiempo entre el estímulo ante el que responde y la respuesta que ofrece. El que responde da un tiempo prudente entre el estímulo ante el que responde y la respuesta que ofrece. Así que las respuestas implican una mediación cognitiva más eficiente y por tanto una disminución de los errores de pensamiento como los pensamientos hostiles, las ideas arbitrarias, la generación indebida, esa generalización que nos lleva a creer que todo el mundo es malo y que a todo el mundo hay que tratarlo igual, la abstracción negativa que significa estas personas que de todo un panorama donde hay muchísimas variables o factores positivos, solo buscan una y la que encuentran es negativa y ante esa reaccionan. Entonces, eso trae posturas defensivas, las defensas se convierten en ataques, los ataques en defensa. Por eso, de manera que todos esos elementos son cruciales y se pueden educar desde el hogar. De la misma manera se pueden educar desde la escuela. Solo que cuando esos factores no están alineados tanto en el hogar y en la escuela, se hace más difícil para la persona en formación poder tener un repertorio apropiado cuando se trate de neutralizar las otras influencias que andan por ahí. ¿Y cuáles son esas otras que andan por ahí? Bueno, ahí están las redes sociales. Fíjense cómo tenemos un nivel de exposición exagerada a conductas antisociales. Y tengo que decirlo tal cual. No puede haber convivencia ciudadana apropiada si usted tiene abierto ahí un sinnúmero de canales de comunicación que en un 60% difunden más imágenes antisociales que invitan a violar normas prosociales. Y esa es la relación. Usted, de cada 10, usted verá 6 que invitan más a violentar las normas que a respetar las normas, que invitan más al egoísmo, que invitan más a la supremacía del tener por encima del ser, que invitan más a la falta de autenticidad, que invitan más al morbo, que invitan más a la promiscuidad, que invitan más a esto que ahora es todo un negocio, la pornografía sexual en toda su vertiente. Entonces, todas esas son conductas antisociales. Y las conductas antisociales, como bien lo demostró Durkheim y los sociólogos clásicos, pues llega un momento que si la sociedad no tiene mecanismos de regulación y se promueven el logro de ciertos fines y metas, pero no hay una correspondencia con los medios legítimos para obtenerla, entonces el resultado es lo que tenemos. Así que ahí tienen ustedes más o menos lo que pudiéramos llamar una anatomía que explica de dónde viene todo esto y algunos de los retos que nosotros podemos enfrentar. Yo no creo que haya que sentirse fracasado en el caso de los convencionales, que somos nosotros, los que creemos en los medios y los fines y el equilibrio que debe haber entre ambos, porque muchos de los fracasos vitales son de gente que no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Eso lo decía Tomás Alva Edison, que él fracasó como 29 veces y triunfó una sola vez y gracias a ese triunfo tenemos la energía eléctrica. Entonces yo pienso que sí, que tenemos que seguir insistiendo eh, y no rendirnos. Y no rendirnos porque ya ustedes saben lo que pasaría. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio y se lo voy a plantear a ustedes a que lo hagan también ya para terminar, un poco para dejarlo pensando. O sea, ¿qué serían ustedes como mujeres, las mujeres que están aquí, y qué seríamos nosotros los hombres
de aquí a 20 años si nos hacemos de la vista gorda y permitimos que esto siga pasando como está pasando y esta crisis de convivencia sigue empeorando como está empeorando cada vez más? ¿Qué será de nosotros de aquí a 20 años? Y para terminar en positivo, quiero poner esa misma pregunta al revés. ¿Qué será de nosotros de aquí a 20 años si el 40% que todavía creemos en la armonía entre los fines y los medios, los que somos convencionales en ese sentido, qué pasaría de aquí a 20 años si seguimos trabajando como lo estamos haciendo y nos ponemos más activos en todos los escenarios, llámese redes, llámese familia, llámese escuela, llámese comunidad, para neutralizar la tendencia que estamos observando de esta crisis de convivencia ciudadana que vive República Dominicana? Así que se lo dejo hasta ahí para responder alguna pregunta. Excelente, Luis. La verdad que nos quedamos así como pasmados, escuchando y reflexionando sobre todo eso que tú nos estás comentando, porque es la experiencia, ¿verdad?, de todos los seres humanos, y tú decías no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional. Yo me quedo con una palabra que tú dijiste en principio, que aunque no veamos que nuestra actividad, que nuestra incidencia tenga los objetivos ahí en ese momento, sí, al final vale la pena. O sea, aunque no veamos los resultados en ese momento, no dejemos de hacer, no nos desalentemos. Así parafraseando un poco lo que tú nos decías. Porque esa es la idea de estos encuentros, que podamos reflexionar y que podamos comprometernos y vamos a responder a esas preguntas que ya el facilitador nos decía que no podamos hacer. O sea, que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y aún nos ponemos más activos para responder, para poder actuar en contra de lo que es esta realidad que ha estado definiendo el doctor Luis Vergés y que la vivimos día a día, entonces así podremos pues tener una sociedad mejor. Pero si nos quedamos callados, si decimos, ah, pero aquí está todo perdido, ya no hay nada que hacer, entonces eso es un gran fracaso cuando lo decimos. No le digo que en momento le llega a uno ese desaliento cuando ve tantas situaciones, pero no, al contrario, hay que levantarse cada vez más y poder influir de manera positiva en nuestra sociedad. Manera que estamos influyendo de manera positiva también en eh, la salud mental de las personas con eso. Así que no nos cansemos y busquemos más adeptos, más aliados, que igualmente estemos con los medios y el fin, ¿verdad, Luis? Los medios y el fin, convencionales, como Luis nos decía. Vamos a ver cómo trabajamos desde nuestros espacios, que es lo que Luis está diciendo, desde la escuela, desde la familia, para aportar nuestro grano de arena. Y quizá más que un granito de arena, podemos algo más, ¿verdad? Este es un tiempo de preguntas, de comentarios. Se presta para muchos comentarios, estas reflexiones que Luis nos ha traído. En el grupo, en el chat, nos dice Mariela Lara, hoy en día se ha perdido la convivencia por la falta de confianza hacia los demás, la falta de valores en el individuo. Quiero hacer un comentario, Luis, de ese, vale la redundancia, comentario también. No, no, yo creo que ella ha sido muy explícita, la verdad que sí, eso lo veo más como una consecuencia de la crisis de convivencia, porque llega un momento que la persona se protege defendiéndose con la desconfianza y al protegerse defendiéndose con la desconfianza, inspira más desconfianza. Entonces la gente va creando como una muralla y ahí se va afectando la empatía, ahí se va afectando los mecanismos de conexión que son los que deben activarse para tener una sociedad saludable. O sea que me identifico mucho con ese comentario.
Otra cosa que me llamó, bueno, todo lo que tú has dicho, pero esto, cómo vamos naturalizando conductas, que es el fin, como tú dices, que no tenemos los medios, sino el fin. E hiciste referencia a las elecciones, cómo vimos la persona que fuimos a votar, es solo como un espejo. Es como las personas, yo veo, están esperando que vengan las elecciones y se escuchan cada historia para ver cuánto pueden conseguir. Y hay gente que se ufana de decir yo conseguí con este, y muestra una cantidad igual, no pueden votar por todo, ¿verdad? Porque si no se anula. Pero es como una fiesta y una algarabía que se sienten las personas como si fuera algo lícito, algo adecuado. Eso me marcó a mí ahora aquí en las elecciones, que es una fiesta, es una algarabía y corre para acá y corre para allá a ver quién me da mal, pica pollo, esto, lo. Entonces se va normalizando. O sea, todo el mundo va siguiendo esa corriente. Esto es lo que es, y eso es un peligro que nosotros necesitamos pues denunciar, necesitamos trabajar desde los espacios, como decía, donde estamos. Bien, Descarado eso, lo que ha pasado, así es. descarado, muy doloroso. Es igual que el tema de la corrupción, Luis. O sea, cada vez escuchamos más tema, eso dificulta la convivencia. Ah, yo voy a construir una casa. Bueno, yo voy a pedir el permiso al ayuntamiento, pero hasta que yo no dé un dinero X, el que ellos me pidan en efectivo y lo pase por ahí, no me dan el permiso para construir. O sea, eso es otra agresión, una violencia fuerte. Decía un sobrino que va a construir algo y se me pidieron 150,000 pesos y yo no ingresé eso en el mes de diciembre y tengo que pagar eso para que me den el permiso. Si no, entonces son cosas, ¿verdad?, que uno la piensa y dice, bueno, pero ¿cómo puede haber una convivencia sana? ¿Cómo puede haber una buena salud mental? Nos dice Rosa Blanco, la convivencia está siendo afectada por el poder mal administrado. Eh, ¿Mm? Y que hay que trabajar para equilibrar las emociones, algo así. De lo que tú nos comentaba, que aunque ha sido sobrevaluada el tema de las emociones, no es algo tan sencillo, pero sí igual hay que trabajar el fondo del manejo de esas emociones y lo que está haciendo afectar más el manejo del poder, que tú también hacías referencia a eso, como que todo el mundo quiere poder, quiere brillar. Bueno, todos los elementos que tú señalabas en general, es todos los medios, que ahora todo el mundo puede publicar lo que quiera y cuando quiera. Entonces, como tú dabas esas estadísticas que están orientadas más siempre a conductas antisociales, esos influencers que tú quizá no hiciste específicamente la mención, de cuáles son los modelos que la juventud está siguiendo. Son factores, ¿verdad?, que influyen en una convivencia sana en el día de hoy. ¿Alguien quiere hacer otro? Bueno, tenemos otra pregunta. Aparte de estarte felicitando, Luis, varias personas aquí por la reflexión, por todo ese bagaje teórico que ha traído para poder entender esta realidad. Una pregunta es en relación al liderazgo político. Muchas personas les gustaría mano dura. ¿Qué resultado tiene la mano dura? Oye, esta qué pregunta, ante el tema compartido. Ya tú sabes que han surgido todos esos modelos a nivel latinoamericano y aquí también hay gente que ha dicho que vuelva a Trujillo. Entonces, eso de mano dura, eso es a nivel político, cuéntanos qué efecto puede tener en relación al tema de la convivencia. Bueno, ya nosotros salimos de ahí y volver ahí sería un retroceso. De Ujú, hecho, ya vivimos la experiencia de Trujillo, que no fue la única que tuvimos, pero fue la más notoria de todas. Y las personas que sobrevivieron al régimen, que pueden contar lo que significa eso de mano dura, pues cuando cuentan esa historia a uno se le aguan los ojos de las barbaridades que pasaban ahí. Independientemente de que tenemos una democracia defectuosa, yo pienso que esta democracia tiene elementos
sobrados ya, que superan una dictadura en términos de un verdadero régimen de convivencia. No es perfecta, lo sabemos, pero el problema aquí no es de la democracia. Por eso quienes están clamando por mano dura, creo que están buscando una solución extremista para un problema que tiene una solución diferente. Y la prueba es que hay muchos países en el mundo que han sobrevivido muy bien con una democracia bien administrada, que por razones sociales y culturales nosotros no la hemos logrado todavía. Eso no significa que hay que volver para atrás. Yo lo que creo es que más que una revolución de retroceso, lo que tenemos es que introducir reformas que nos hagan avanzar en la democracia que tenemos. Así es, volver para atrás, tanto dolor como tú dices, y al final el problema sigue cada vez peor. O sea, el problema de la convivencia no va a cambiar para nada, sino el sufrimiento humano. Nos dice Ingrid, esto nos permite tener algunas respuestas a todo lo que está aconteciendo, y no solo en los adultos, también en los niños con tanta agresividad por cualquier cosa. O sea, ese otro tema, Luis, que eventualmente lo trabajaremos, el tema de la violencia en la escuela, ya lo hemos abordado antes, pero desde otra perspectiva, pues abordar, porque es un fenómeno, digamos, en términos, todo el educador, educadora, viven al grito con el tema de la violencia en la escuela, el manejo. Pero ya eso es un tema para otra ocasión, ¿verdad, Luis? Sí, claro, claro, siempre estamos dispuestos. Ujú. Y bueno, gracias por tan importante ponencia. La falta de una sana convivencia es lo que está acrecentando la violencia a nivel mundial, dice una de las personas participantes, María Sandra, una persona que panameña, nacido participante aquí de este espacio. Eso es lo que está, uno de los elementos, por lo menos, que está afectando esa violencia a nivel mundial, y todos los elementos que tú bien mencionabas. Estamos en un mundo como que todo yo puedo y yo me lo merezco y yo, el individualismo, que es un elemento que tú también remarcaste, y todo lo demás que has compartido. Pues muchas gracias, Luis. Yo sé que tiene ya otros compromisos, ya te están escribiendo el próximo paciente, así No, que gracias a ustedes por la atención, muy amables ha todos. sido, si se queda en YouTube esta actividad, y entonces la podemos repasar, todos estos elementos, todo este marco teórico que Luis nos ha hablado, y todos estos elementos, pues lo podemos volver a ver en el canal de YouTube de Casa Abierta. Muchas gracias, Luis, una vez más, y muchas gracias a todas las personas que están ahí, que por ellos y ellas, pues seguimos haciendo estas actividades. Hasta el próximo viernes.